Estamos en comunicación con Alex Goldman del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad, porque bueno, hoy esperamos, nosotros al menos lo asumimos como una buena o esperada noticia, buena noticia, esto de este fallo de la justicia que le obliga o le responsabiliza al Ejecutivo para que ponga en marcha la emergencia en discapacidad. Alex, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el llamado. La verdad que estamos muy contentos con este fallo, con esta sentencia judicial del Juzgado Federal de Campana. Tuvimos que llegar a esta instancia frente a un ejecutivo que se negó a aplicar la ley y hoy la justicia le dice que la ley es de aplicación inmediata, que hay que poner los recursos para financiar la ley. Así que bueno, es un momento muy esperado porque es en el momento en donde el sistema se está cayendo, las personas con discapacidad de todo el país se están quedando sin cuidado, sin apoyo, sin rehabilitación. Los chiquitos que tienen que ingresar en el 2026 a una escuela y para eso necesitan apoyos, no saben si van a poder hacerlo y perderían ciclos lectivos. Entonces llega en el momento justo. Bueno, tenemos mucha expectativa con la aplicación de la ley. Yo veía la resolución, la parte resolutiva del juez, es categórica, Es categórica, dice que el gobierno despojó de efectos a una norma superior sancionada por el Congreso y que de esa forma violó el principio de división de poderes para declararla inválida, digamos, a esta. Ese es porque creo que el fallo refiere al primer artículo, es el que promulga la ley para no quedar mal con lo que se supone que la ley manda o el formato, digamos, de la sanción de una ley manda, y el artículo segundo ese era el que la dejaba suspendida. Ese es el que ustedes recurren en este recurso, digamos. Exacto. Si nosotros de CAIDIS adherimos a este amparo, claro, y es de aplicación inmediata, por supuesto que todavía no es una ley que esté firme, el Ejecutivo tiene la posibilidad de apelar a esta ley, para eso tiene hasta 48 horas hábiles para... Y lo va a apelar seguramente. Sí, entendemos que lo va a hacer. Dígame, ¿este es el mismo que el gobierno había intentado recusar en algún momento como para dilatar la decisión? Exacto, es el mismo juez, el juez Chervay. El Ejecutivo lo recusa, mientras tanto pasa a un juzgado de San Martín y finalmente la Cámara no acepta la recusación y vuelve al juzgado de Campana. Este juez, bueno, ahora hizo esta sentencia que, bueno, ya según leímos en notas periodísticas que ya parece que habrían altas autoridades del Ejecutivo Nacional que informan que así todos no van a aplicar la ley, no porque, bueno, siguen insistiendo con el relato de que no tienen plata, ¿no? Y mientras tanto es de público conocimiento que la gestión española montó una red de sobrefacturación con los grandes laboratorios, ¿no? Entonces el argumento de no hay plata es relativo, ¿no? Bueno, no hay plata para quién, no hay plata para las personas con discapacidad, hay para los funcionarios, ¿no? Para robársela. Sí, Alex, vos decías, sí, perdón que te interrumpo un segundito, porque vos decías recién, llega en el momento justo este fallo. Uno podría pensar en el cálculo que ustedes deben hacer de tiempos, ¿no? Que puede servir para frenar esta opción que seguramente muchas escuelas o muchos institutos tienen, que tenían que cerrar sus puertas, o muchos trabajadores y trabajadoras del rubro que por ahí abandonaban esa tarea. Lo decís en el sentido de llega justo en el momento límite y por ahí se puede recuperar parte de esa actividad. Llega el momento límite, ya hay prestadores que cerraron en todo el país. Se habla de que cerca de un 20%, ¿no? Cuando digo prestadores me refiero a transportistas, profesionales independientes, instituciones, ¿no? Sin embargo, hay muchas instituciones, como por ejemplo en la que dirijo yo, que están altamente endeudadas porque los ingresos que los fija el Estado, los regula el Estado, con un nomenclador, dejaron de actualizarse desde diciembre de 2024. Y ahora nosotros tenemos que pagar los sueldos, aguinaldos y todos los gastos de funcionamiento con horarios fijados el año pasado. Ajá. Entonces, esta medida llegaría en el momento justo y esperamos que se pueda aplicar en forma inmediata y que dejen del gobierno hacer estos rulitos para dilatar la aplicación de la norma. Bien. Llama un poco la atención igual, ¿no? Porque estamos hablando de una emergencia. Digo, uno interpreta que los tiempos por ahí se tendrían que acelerar un poco cuando hablamos de una emergencia. Ni siquiera es que se están pidiendo mayores recursos, sino simplemente que se sostengan los recursos que ya estaban prefijados
históricamente para el área de discapacidad. Claro, porque la discapacidad tiene un atraso arancelario que es más del 70%, ¿no? Entonces lo que se pide es actualizar, no pedimos ganar plata, tener utilidad, todo eso no se está pidiendo, la mayoría somos asociaciones de padres, fundaciones, ¿no? Que la ley, yo tengo entendido, digamos, actualizaba los valores a una cuestión un poco más racional, digamos, a los valores actuales, y después establecía un mecanismo de actualización contra inflación. Exacto. Sí, tenía un aspecto que tiene que ver con la recomposición de los últimos 2 años, por todo lo que se perdió respecto a la inflación y al IPC, y después tiene una fórmula de actualización automática que, por ejemplo, ayer informaron que que la inflación es del 2,5%. Sí. No tener que depender de una voluntad política para actualizar los aranceles. Como se actualizan las jubilaciones, digamos. Claro, las jubilaciones y todos los... Tener una forma atada a la inflación, Alex, o alguna variable. El gobierno en su momento, supongo yo que un poco culposo por esta situación, ya no sé a esta altura si le provoca alguna culpa, determinó un aumento, que fue, me parece a mí, la manera que encontró el gobierno como para justificarse. Bueno, no se aplica la ley, pero nosotros le damos un aumento. Ese aumento, ¿qué porcentaje de lo que estipulaba la ley significa y en todo caso hasta dónde alcanza? Claro, nosotros, todo lo que es discapacidad tiene un atraso de que supera el 70%. El Ejecutivo anuncia un aumento que es el 29% al 35% según qué prestador es diferencial, y que es a partir de octubre, noviembre, diciembre de este año, pero que las instituciones las empiezan a percibir en febrero, marzo, abril del 2026 por todo el atraso que tiene el circuito de cobros, ¿no? El circuito administrativo. Entonces nos encontramos que desde el año pasado... O sea, no alcanza, digamos, básicamente, ni siquiera no cumple con la ley. No cumple con la ley, llega tarde y bueno, y de hecho todavía ningún prestador de discapacidad cobró ni un solo centavo de actualización desde el año pasado. Claro. Y no va a suceder hasta febrero, marzo, abril del 26. Valentina Bassi, que es una de las referentes de familiares que lleva adelante, digamos, esta patriada que ustedes están encarando, dijo, y yo se lo pregunto como para ratificarlo, porque sería más grave aún, que, según ella sabía, Guillermo Francos, antes de irse, firmó la resolución como para remitir los fondos que la ley establecía que debiera derivar el gobierno para la aplicación de la ley. ¿Eso efectivamente es así? En todo caso, ¿qué pasó? ¿No se utilizaron? Bueno, si redactó algo, nunca se publicó en boletín oficial ni nada, ¿no? La ley salió en el boletín oficial y al mismo tiempo sale un decreto que es el 681 que suspende la aplicación. Sí, el que frenó hoy la justicia. Es el que hoy frena la justicia. Okay. Eso es la información. Después, bueno, la verdad no sé si hizo algo y no lo publicó, son como los entretelones, ¿no? Okay. Pero no, oficialmente no. Y si ustedes me permiten agregar, sí. Además de que, bueno, que por supuesto que para nosotros fue una noticia más que auspiciosa que la que sucedió hoy en Campana, también se está discutiendo el presupuesto 2026 en el Congreso Nacional y estamos pidiendo a los diputados que incluyan partidas presupuestarias para financiar la ley a partir con este presupuesto nuevo, ¿no? Porque la emergencia en discapacidad no se la puede tapar con el cuento de que no hay plata. La emergencia es real, hay que financiarla, es de aplicación inmediata, lo mismo que la emergencia pediátrica, que bueno, que también la justicia tiene que hacer lo propio y también se está pidiendo que se incorporen partidas para financiarlo en el presupuesto nacional. Bien, perfecto, Zacarías. Bueno, Alex, la verdad que nos resultaba muy importante poder charlar con vos, obviamente actualizar esta información y vamos a mirar de manera expectante a ver que finalmente se ponga en marcha esta ley de emergencia en discapacidad. Te agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo y a toda la radio. Bueno, hasta luego. Hablábamos con Alex Goldman, él participa de CAIDIS, el Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad, bueno, es uno de los que participó de la tarea de fomentar la emergencia, pero por otro lado también todo el proceso judicial, que la verdad a uno le termina resultando siempre igual, ¿no? Tan llamativo que
se demore tanto, que sea tan extenso cuando hablamos de una emergencia. 70% de atraso arancelario es que tiene la discapacidad en Argentina, gracias al gobierno nacional.